Estudiantes de grado noveno, me alegra saludarlos. En nombre de la profesora Esperanza Niño, del profesor Abel Ríos y en el mío propio, Hernando Espina. Esperamos que se encuentren bien junto con sus familias. Hoy vamos a abordar el tema de el lenguaje figurado en los medios de comunicación. Además, vamos a dar de una vez las explicaciones pertinentes para esta guía 5. Bueno, entonces como pueden ver en la guía, el tema del lenguaje figurado es un tema interesante en el sentido en que nos invita a la imaginación, a no hablar en términos normales, sino a enriquecer nuestro vocabulario. Cuando hablamos del lenguaje figurado en los medios de comunicación y en general, tenemos que diferenciar primero que existe un lenguaje literal, que es directo, que es como hablamos normalmente, y un lenguaje figurado, que es el lenguaje indirecto, con el que queremos significar o dar a entender cosas con otras palabras. El lenguaje figurado está inmerso en nuestra habla cotidiana. Entonces, cuando utilizamos comparaciones, cuando utilizamos modismos o ironías, entonces ahí estamos utilizando un lenguaje figurado. Los medios de comunicación, la publicidad, utilizan mucho el sentido figurado, el lenguaje figurado, en las propagandas, en la manera como ellos hablan. Bueno, es común encontrar en este tipo de lenguaje el uso de metáforas, de símiles en los textos periodísticos, y con esto se busca es que el evento sea más expresivo, más dramático, más impactante, que le llegue al espectador, al televidente. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los periodistas deportivos. Ellos recurren mucho al lenguaje figurado. El ejemplo típico es cómo los periodistas colombianos, ya colombianos y en general ya del mundo, se refieren a los ciclistas colombianos como los escarabajos. Eso es lenguaje figurado. En la guía, después de esa primera definición, aparece un ejemplo de un texto escrito por un periodista deportivo llamado Gabriel Meluc. Él habla de la participación de Nairo Quintana en el Tour de Francia. En ese texto combina el lenguaje literal con el lenguaje figurado. Ahí aparecen unas expresiones subrayadas que hacen referencia al lenguaje figurado. Entonces el texto comienza hablando de la actuación de Nairo Quintana, de sus momentos en el Tour de Francia, pero él recurre mucho al lenguaje figurado. Veámoslo de una manera más clara a través de los ejemplos tomados del texto. Entonces dice aquí ejemplos del lenguaje figurado. 1. Dice dar el zarpazo en vez de decir que se espera que el deportista dé una sorpresa. Segundo ejemplo, usa garra afilada para referirse al jugador más efectivo cuando habla de Cristiano Ronaldo. Un tercer ejemplo, sacarle fuego a la cadena. Eso es lenguaje figurado. Hace pensar que el deportista puede sobrepasar los límites en esta disciplina. Y otro ejemplo, el cuarto ejemplo que aparece en el artículo, dice como subiendo en un triciclo. Eso es lenguaje figurado. Quiere decir que Nairo puede hacer ver lento al más veloz. Entonces esas son expresiones de lenguaje figurado. Cuando una persona maneja bien el idioma, el lenguaje, pues recurre mucho al lenguaje figurado para querer decir o significar cosas, como lo hacen los periodistas, como lo hace la publicidad en general. Entonces el lenguaje figurado requiere de una riqueza en el vocabulario, de mucha imaginación y de creatividad. Entonces eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de la guía que les estamos proponiendo. La guía es sencilla, pero requiere mucho de su imaginación. La primera pregunta dice, que es de interpretación, ¿cuál es la idea o mensaje que transmite la imagen? Ustedes tienen que ver qué elementos hay allí y qué pretendió el publicista o el creador de esta imagen transmitir. Entonces, para usted, ¿cuál es su interpretación? ¿Qué le dice la imagen? Segunda pregunta, tiene que ver con la parte creativa. Escribir 4 ejemplos propios del lenguaje figurado. Entonces, aquí van a escribir sus propios ejemplos, pero guiándose, orientándose por los que vimos en el texto de Gabriel Meluc,
en donde habla del desempeño de Nairo Quintana, donde habla de cómo es él, de que es un aguerrido, etc., pero todo en un sentido figurado. El tercer punto, que tiene que ver con argumentación, dice, ¿cuál es la sensación que tenemos cuando se compara un elemento de la naturaleza con el sufrimiento del cuerpo humano? Entonces les doy un ejemplo. Yo puedo ver cuando están talando un árbol en la selva, entonces con una sierra, con un hacha, yo lo puedo relacionar eso con el cuerpo humano. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es la relación en que se da entre esas dos realidades? Entonces, ustedes tienen que establecer o dar un ejemplo similar entre un elemento de la naturaleza y el sufrimiento del cuerpo humano. El cuarto punto, que es de proponer, dice, los invitamos a ver una o varias omisiones de noticieros de televisión. Ustedes lo observan detenidamente las expresiones que consideren metafóricas, exageradas o dramáticas en el relato de los comentaristas o de los presentadores y van a elaborar una lista de por lo menos 10 expresiones de estos periodistas, de estos presentadores de los noticieros. Ejemplo, cuando un periodista dice, y las torrenciales lluvias convirtieron las calles bogotanas en ríos. Es lenguaje figurado. No se van a convertir en ríos, pero es un lenguaje figurado. Y el quinto punto para trabajar, que tiene que ver con reflexión y creación, dice, escribir un mensaje publicitario sobre medidas preventivas para la salud en esta época, recurriendo a expresiones propias del lenguaje figurado. Y el mensaje puede ir acompañado de imágenes si usted las quiere elaborar. Entonces ustedes van a hacer un mensaje en donde ustedes utilicen muchas expresiones del lenguaje figurado, pero que recomienden medidas preventivas para esta época que estamos viviendo. Esos son los 5 puntos que vamos a trabajar, orientados por la parte inicial de conceptual que dijimos, de la diferencia entre lenguaje literario y lenguaje figurado, y las características propias de lo que es un texto, un mensaje con lenguaje figurado, que es el que decíamos desde el comienzo utilizan mucho los medios de comunicación. Bueno, finalmente, entonces, no olvidar consultar otros materiales de apoyo como los que aparecen acá. El trabajo bien presentado tiene una calificación de 50 puntos, 40 el trabajo, 10 la presentación. Entonces revisar antes de dar por elaborado su trabajo y ya finalmente verificar bien a quién le debe enviar el trabajo. 901 al correo de la profesora Esperanza, 902 al correo del profesor Hernando y 903 al correo del profesor Abel. Eso sería todo en cuanto al contenido y al desarrollo de esta guía. Muchas gracias, que estén muy bien.